Café y té, un podcast de Onda China. Hola a todos y bienvenidos a Café y Té, soy Pedro y hoy exploraremos unos momentos claves de la reciente cumbre del G20 en Río de Janeiro, centrándonos en los discursos del presidente Xi Jinping sobre la lucha contra la pobreza y la reforma de la gobernanza global. Para ayudarnos a desentrañar esos temas, vamos a entrevistar a tres invitados especiales. Ellos son Luis Emilio Araya Segura, periodista y locutor de CRC 89.1 Radio de Costa Rica, Edgar Daniel González Delgadillo, periodista reportero del periódico mexicano La Jornada, y José Francisco Claros Córdoba, editor del periódico peruano La República. Bueno, comencemos con el discurso del presidente chino, quien propuso una alianza global contra el hambre y la pobreza. Luis Emilio, desde tu perspectiva, ¿qué tan viable es implementar este tipo de alianza en el contexto actual? La implementación de este tipo de alianza global, sobre todo de esta naturaleza, para mí podría enfrentar retos significativos, aunque no es un tema completamente imposible. Podríamos considerar algunos factores clave, por ejemplo, en temas que tendría a favor. El reconocimiento global a la problemática es algo sumamente importante. El tema de que el hambre y la pobreza son prioridades en la agenda internacional, incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible actualmente de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo. Los avances en cooperación internacional en las diferentes iniciativas como el Fondo Verde para el Clima o el Programa Mundial de Alimentos muestran que este tipo de alianzas globales pueden generar este impacto positivo a la hora de atender este tipo de necesidades que tienen las diferentes naciones. El tema de la tecnología y los recursos, por ejemplo, las innovaciones agrícolas junto con el financiamiento y las transferencias tecnológicas pueden acelerar las soluciones a este tipo de problemáticas. Pero aún así, por ejemplo, a la hora de tratar de proponer este tipo de alianzas hay diferentes retos. Algunos de ellos serían, por ejemplo, las prioridades que tienen los diferentes países que conforman el G20. Entre ellas varían. Los países desarrollados suelen tener prioridades en temas como el cambio climático, mientras que las naciones en desarrollo se centran más en el crecimiento económico y justamente en la erradicación de la pobreza, algo en que China se ha enfocado mucho en los últimos años. El tema del financiamiento, que actualmente hay diferentes compromisos, la falta de recursos reales y sostenibles, me parece que es un obstáculo recurrente a la hora de tratar de crear este tipo de alianzas globales. Los diferentes conflictos y crisis internacionales, podemos hablar por ejemplo del tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, las guerras y crisis económicas exacerbadas por la pandemia y las diferentes tensiones geopolíticas podrían dificultar la implementación efectiva de este tipo de alianzas. Para que esta alianza fuera viable, por ejemplo, sería necesario establecer mecanismos de transparencia, de financiamiento y rendición de cuentas, promover una representación inclusiva, integrando, por ejemplo, los países más vulnerables y organizaciones multilaterales en temas en la toma de decisiones. Y para ir cerrando, por ejemplo, a la hora de crear los diferentes objetivos mediables y alineados con capacidades locales de los diferentes países que integrarían ese tipo de alianza. Señor Delgadillo, China ha destacado iniciativas como la ruta de la seda verde. ¿Cómo ves su impacto en la reducción de la pobreza global? Creo que para abordar este tema habría que contextualizarlo con los nuevos retos que enfrenta la humanidad en estos días, y hay dos específicos. Uno de ellos es la mitigación del cambio climático, específicamente del calentamiento global, y por otro lado es la descarbonización de los países industrializados. Habría que tomar en cuenta que este concepto de iniciativa ha surgido
desde hace miles y miles de años, teniendo en cuenta la ruta de la seda y posteriormente su actualización, ¿no? Que es la franja de la ruta. Y bueno, en los últimos años se ha añadido este concepto de verde ante las nuevas necesidades que ha requerido la humanidad y para poder abordar estos asuntos climáticos y medioambientales. En el aspecto de la reducción de la pobreza global, habría que tomar en cuenta dos aspectos desde mi consideración. Una son las inversiones que se han hecho al sector científico y industrial para hacer la transición hacia las energías renovables y hacia la tecnología de energías renovables o verdes, como les llaman, ¿no? Eso, sin duda alguna, ha sido los gobiernos y específicamente China ha sido algo que ha invertido mucho durante años, y claro, la industria y los sectores que se dedican a este tipo de transiciones sin duda alguna se han visto beneficiadas de una u otra forma. Por otro lado, habría que tomar en cuenta también a las comunidades que se dedican al cuidado y la preservación del medio ambiente y de los espacios naturales. Por muchos años, sobre todo a las comunidades originarias, no se les ha reconocido de manera necesaria todas las aportaciones que han hecho, sobre todo para este tipo de cuidados. Que los gobiernos ahora los tomen en cuenta, visibilicen sus aportaciones y sobre todo remunere de manera económica este tipo de iniciativas, creo que son de bastante consideración, al tener en cuenta que muchas de estas comunidades pertenecen a los sectores más degradados dentro de la sociedad, cuando tendría que ser al revés. El presidente chino Xi Jinping también abogó por mejorar la gobernanza financiera global, como el Banco Mundial y el FMI. José, ¿qué retos se enfrenta esta propuesta en un contexto geopolítico tan polarizado? En el contexto geopolítico actual, la propuesta de Xi Jinping de reformar instituciones globales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional afronta algunos desafíos. En principio, estos organismos han sido dominados históricamente por economías avanzadas como Estados Unidos, que ejerce una gran influencia sobre sus decisiones. Para muchos países en desarrollo, esta propuesta de Xi Jinping refleja un deseo de reequilibrar el poder y otorgar mayor voz a las economías emergentes. No obstante, las potencias tradicionales, como el caso de Estados Unidos, pueden resistirse a este cambio al temer que una redistribución del poder afecte sus intereses económicos y políticos. Un factor relevante que complica aún más esta reforma es el creciente proteccionismo y las políticas nacionales de America First de algunos países. En particular, por ejemplo, la administración de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, había promovido un enfoque más unilateral, lo que debilitó la confianza en los mecanismos multilaterales. Aunque la administración de Biden ha reformado un enfoque más cooperativo, las tensiones comerciales y la competencia económica con China sigue siendo un punto álgido en la agenda internacional. Esto dificulta la posibilidad de un consenso global sobre cómo reformar las instituciones financieras internacionales. Además, la estructura misma del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que se basa en un sistema de cuotas, es un obstáculo significativo. Las cuotas reflejan la contribución económica de cada país, y cualquier reforma importante requeriría una revisión de estas proporciones, lo que a su vez podría generar algunas tensiones. La necesidad de llegar a un acuerdo entre una gran cantidad de países con intereses divergentes hace que las reformas sean una tarea extremadamente compleja, especialmente en un escenario de polarización global. Por lo que, aunque la propuesta de Xi Jinping tiene un apoyo entre las economías emergentes, su implementación enfrenta una serie de obstáculos políticos, económicos y estructurales que se deben tomar en consideración para poder materializar esta iniciativa. Otra vez, Luis Emilio, otra propuesta importante fue la creación de reglas globales para tecnologías como la inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer para garantizar que estas normas no perpetúen desigualdades? Para mí es sumamente importante el cómo evitar perpetuar las desigualdades entre los diferentes países. Es un tema que hay que analizar justamente hoy en día. Las reglas globales para mí en cuanto a la inteligencia artificial son sumamente cruciales, pero deben diseñarse cuidadosamente para no reforzar justamente esto, el tema de las igualdades existentes en temas de tecnología que hay entre algunas naciones.
algunas medidas para mí claves que deberían incluirse, por ejemplo, en el desarrollo de estas normas, el tema esencial de que todos los países, incluidos que tienen al menos capacidad tecnológica, participen justamente en la creación de este tipo de normas. El integrar a representantes de comunidades vulnerables, así como organizaciones no gubernamentales y expertos independientes, pienso que podría garantizar una perspectiva mucho más amplia sobre el tema. El tema, por ejemplo, de la transparencia y la rendición de cuentas, sobre el tema del uso de la inteligencia artificial, es un tema sumamente importante a la hora de la creación de este tipo de normas. Por ejemplo, las famosas empresas y gobiernos que desarrollen la inteligencia artificial deben ser obligados a demostrar que sus modelos no discriminan ni refuerzan las desigualdades sociales, económicas o culturales entre los diferentes países. El establecer, por ejemplo, auditorías independientes para los sistemas de inteligencia artificial definitivamente puede ayudar a identificar los diferentes sesgos y corregirlos que actualmente hay entre las diferentes naciones. El tema, por ejemplo, de la transparencia de tecnología y capacitación a la hora del uso de la inteligencia artificial. Los países con menos recursos tecnológicos definitivamente deben recibir el apoyo para adquirir y adaptarse a este tipo de herramientas. El tema de promover programas educativos y de capacitación en habilidades digitales a nivel global ayudará a cerrar las diferentes brechas de conocimiento que actualmente hay en diferentes países. Implementar las métricas globales para evaluar cómo las tecnologías de inteligencia artificial afectan la equidad en el acceso a empleo, por ejemplo, educación y diferentes servicios básicos. En resumen, el éxito de estas propuestas dependerá de un compromiso real por parte de los países que integren el G20, incluyendo el financiamiento sostenible, transparencia y un enfoque verdaderamente inclusivo que considere las necesidades de las diferentes naciones que son sumamente vulnerables. Para cerrar, hablemos del aspecto ambiental. Otra vez el señor Delgadillo, ¿cómo pueden las economías emergentes aprovechar el modelo de civilización ecológica propuesto por China? Yo creo que este concepto ha surgido de manera paulatina y se ha ido, claro, primero en China y posteriormente se ha ido permeando desde otros países como ejemplo, ¿no? Entonces, estoy en la búsqueda del beneficio para las sociedades y los entornos en los que se desarrollan y en los que viven, teniendo en cuenta igual las mismas problemáticas en las que nos encontramos ahora, ¿no? Las economías emergentes son las que se les debe invertir bastante al ser una de las más afectadas por los efectos del cambio climático y son las que realmente necesitan ahora ayuda para poder superar este tipo de situaciones y evitar, pues ahora sí, que sean las más repercutidas en este tipo de escenarios que no son nada favorecedores. Y esta pregunta es para José Francisco. Considerando la necesidad de apoyo financiero para la transición energética en países en desarrollo, ¿crees que los compromisos de los países desarrollados serán suficientes? La transición energética en los países en desarrollo requiere un fuerte apoyo financiero de las naciones desarrolladas para ser exitosa. Los compromisos de financiación son un paso importante, pero la magnitud del desafío demanda una colaboración más amplia. Los países en desarrollo que enfrentan limitaciones económicas y tecnológicas necesitan estos fondos económicos para implementar soluciones energéticas sostenibles y construir infraestructuras adecuadas que les permitan reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático. No obstante, el apoyo financiero debe ir acompañado de una transferencia efectiva de tecnología y conocimientos. Por ejemplo, en países como la India, el financiamiento ha sido clave para el impulso de proyectos de energía solar, pero el acceso a tecnologías de punta y la capacitación en su uso siguen siendo esenciales. Los países desarrollados pueden desempeñar un papel crucial no solo mediante la provisión de recursos, sino también facilitando el intercambio de innovaciones tecnológicas que permitan a las economías emergentes avanzar hacia una transición energética más rápida y eficiente.
Aunque los compromisos actuales son un buen punto de partida, es fundamental que se fortalezcan y se enfoquen en necesidades específicas de cada región. La colaboración global, que combine financiación, transferencia tecnológica y capacidades locales, será decisiva para alcanzar los objetivos climáticos y garantizar una transición energética inclusiva que beneficie a todos los países independientemente de su nivel de desarrollo. Bueno, ha sido un placer contar con sus reflexiones. Otra vez agradecimientos al señor Luis Emilio Araya Segura, periodista y locutor de CRC 89.1, Radio de Costa Rica. Edgar Daniel González Delgadillo, periodista, reportero del periódico mexicano La Jornada, y José Francisco Claros Córdoba, editor del periódico peruano La República. Este G20 nos recuerda que los retos globales, desde la pobreza hasta el cambio climático, requieren colaboración genuina y una visión compartida. A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta ocasión y nos escuchamos pronto en otra entrega del podcast Café y Té. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.